Hola, vamos a hablar de personalidad, de su conceptualización, de lo que es la personalidad, de cómo es la personalidad en ese conocimiento y cómo esa personalidad se refiere también en la educación. El conocimiento de la personalidad es fundamental hoy en psicólogos, en educadores, en sociólogos. El conocer la personalidad y su concepto y cómo trabajar con ella se hace importantísimo en todas las esferas sociales y educativas. Hay diferentes concepciones de personalidad. Se han enfatizado en el estudio de contenido psicológico de la personalidad, en el psicoanálisis de Sigmund Freud, que nos explica el comportamiento del hombre a partir de instintos biológicos que lo van a determinar como tal. Esto es lo que nos plantea el psicoanálisis, por ejemplo, de Sigmund Freud. En la psicología cognitiva, en la psicología cognitiva, vamos a ver entonces ese pensamiento que el hombre hace de la información que recibe del medio, fundamentalmente de códigos, ¿no? De la decodificación. Entonces vamos a ver diferente, muy diferente a los instintos biológicos, sino también a la información de códigos, que sigue siendo un poco biológico, porque concibe más la parte biológica que la parte social, ¿no? Y esta parte social no se da mucho, sino se da cómo se decodifica y cómo esas redes de neuronas van a ir trabajando a partir de esa decodificación para codificar y poder entonces, digo, decodificar y poder entonces emitir un juicio y apropiarse de un conocimiento. Hay teorías de factores que nos exponen el ser honesto, individualista, esa es la parte de la teoría de los factores, responsable o un sistema de rasgos que forman los famosos o los llamados factores. Y está la psicología materialista, dialéctica, que se ha manifestado en un interés creciente por un estudio de la personalidad en su integridad, por búsqueda de la especificidad de los contenidos y funciones psicológicas en la regulación del comportamiento. Y aquí hay que poner énfasis en esta psicología materialista dialéctica, que es donde voy a fundamentar entonces el concepto de personalidad, sin olvidar que estas fueron las iniciales, ¿no? Desde el psicoanálisis, de la parte cognitiva, que va desde Brunel, estamos hablando de Ausubel, y por supuesto de Gardner sin inteligencias múltiples, hacia los factores más bien de valores valorales, de la honestidad, de los varios factores, teoría de los factores, hasta la psicología materialista dialéctica. Decía Fernando González Rey, lo dice bien claro, la personalidad es una configuración que expresa una organización estable y sistémica de los contenidos y funciones psicológicas que caracterizan la expresión integral del sujeto en sus funciones reguladoras y autorreguladoras del comportamiento. Constituye, por tanto, una integración sistémica de los contenidos y funciones de la psiquis que se puede expresar de manera individualizada en el comportamiento de cada sujeto. Es un concepto psicológico de excelencia lo que nos plantea Fernando González Rey. Ahora, vamos a hablar entonces de cómo lo concibe, por ejemplo, en la pedagogía. Nos habla entonces de personalidad como un sistema de formaciones psicológicas de diferentes grados de complejidad que constituye el nivel regulador superior de la actividad del individuo. Muy parecido, tomando entonces la conceptualización psicológica de Fernando González Rey, me parece que esta, que es más pequeña, sin embargo es concisa y conceso, nos habla entonces de cómo lo ven los pedagogos la personalidad, que nos describe de excelencia Fernando González Rey. Por lo tanto, aquí pongo un esquema de personalidad donde nos habla Fernando de la regulación inductora, la regulación ejecutora y que tiene que ver también con la parte pedagógica muy importante sobre estas dos esferas, la afectiva y la cognitiva, que se entrelazan y que esto es lo que hace desarrollar la personalidad desde que nacemos y que es dialéctica esa personalidad. ¿Por qué? Porque va cambiando sistemáticamente, va cambiando según las influencias educativas, va cambiando según los momentos históricos en que se dé este conocimiento, esta apropiación del conocimiento, las interacciones psicológicas que existen entre los seres humanos y que va a dejar huella esos momentos históricos en el proceso histórico de la vida de un ser humano, desde que nace hasta que muere.
Entonces, en la regulación inductora vamos a ver la parte motivacional, afectiva, evolutiva. Vamos a poner algunos ejemplos porque son muchos, nada más que puse algunos acá. Y la regulación ejecutora, que es la parte cognitiva, instrumental, de cómo se apropia de los elementos que hacen falta para poder ayudar a apropiarse del conocimiento, porque si tenemos un sistema nervioso central, el cerebro solo, por sí solo, no se va a desarrollar si no hay una mediación, si no hay una intervención. Bien, y que nos habla fundamentalmente de la parte motivacional, de los motivos, que más adelante voy a hablar de motivación, de actitudes, y que tiene que ver con estas partes, que tiene que ver con esas motivaciones, intereses, convicciones, aspiraciones, autovaloraciones, temperamento, vivencias afectivas, emociones, sentimientos, pasiones, estado de ánimo. Si la educación trabajara con esta regulación inductora, si tuviéramos en cuenta la regulación inductora completamente, profundamente, en un diagnóstico, entenderíamos entonces de qué manera podemos nosotros mediar, podemos entonces elaborar estrategias educativas, estrategias didácticas para poder mejorar la apropiación de conocimientos de los alumnos. Porque la regulación ejecutora, que es la parte cognitiva, la esfera cognitiva, nos habla de procesos cognitivos de memoria, percepciones, imaginación, pensamientos, formaciones. Y que hoy nos habla de hábitos y habilidades, destrezas que le llaman competencia hoy en día. Hoy se hablaba de competencia, hoy nos habla entonces también, porque también se ha determinado modismo en el vocabulario, muchas veces que a mí no me gustan estos modismos. Hoy nos habla de competencia, antiguamente nos hablaba de competencia, hoy nos habla de diferentes elementos de conocimiento, y es increíble, ¿no? Cómo se logra, cómo se va cambiando, ¿no? Pero también tiene un trasfondo a veces político, lo que se quiere en el vocabulario. Por tanto, la personalidad como tal nos habla de esa regulación inductora y ejecutora. Y nos habla en educación de esto, de sistemas de formaciones psicológicas de distintos grados de complejidad, que constituye el nivel regulador superior de la actividad del individuo. Y esa actividad del individuo tiene una regulación inductora y una ejecutora. Una esfera afectiva y una cognitiva. Y sabemos todo que en un aula, en un grupo clase, inclusive en una familia hay diferencias entre hermanos, mucho más diferencias van a haber entre nuestros alumnos cuando hablamos de personalidad, ¿no? Vamos a ver esto más adelante. Aquí nos habla también Fernando González Rey, que es por su propia naturaleza, todos los elementos que se integran en las funciones de personalidad tienen una naturaleza cognitiva afectiva. El hombre se apoya en unidades cognitivas, afectivas, para regular todas las esferas de su comportamiento. De ahí que el aprendizaje, el conocimiento se da en sociedad y se da a partir de estos elementos de esta esfera afectiva, para poder entonces interactuar y apropiarse entonces del conocimiento de otro. Recuerden que el conocimiento se da a partir de una interacción psicológica para poder hacerlo después intrapsicológico. Y que ese conocimiento se da en mejor forma cuando tú puedas comprobar ese conocimiento interactivo. Que puede ser interactivo en la observación, que puede ser interactivo con otros individuos, que puede ser interactivo en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en los medios de comunicación, e inclusive puede ser interactivo ¿con qué? Pues con los libros, con la internet hoy en día, con los medios de información, ¿no? Que tenemos. La estructura de la personalidad fundamenta el vínculo existente entre el afecto y la cognición. Por eso cuando tenemos elementos afectivos, que tenemos problemas en los elementos afectivos, vean esta parte, que tenemos problemas en los intereses, en las convicciones, en las aspiraciones, cuando hay problemas en las emociones, en los sentimientos, repercuten en el conocimiento. Cuando tenemos una familia disfuncional, cuando tenemos una depravación, cuando tenemos problemas en la sociedad, en la comunidad, cuando tenemos, hoy en día estamos viviendo con esta pandemia problemas afectivos, problemas motivacionales, que nos están afectando inclusive en la apropiación del conocimiento. Y esto hace que la regulación ejecutora pues también se vea afectada. Por lo tanto, las dos se entrelazan. Y es lo que dice acá
Fernando González Rey, cuando nos habla de la estructura de la personalidad, se fundamenta en el vínculo existente entre lo afectivo y lo cognitivo, entre el afecto y la cognición. La individualidad hace que la personalidad sea algo irrepetible, único. No existen dos personalidades idénticas, en tanto su estructura, integridad y nivel de desarrollo son diferentes. Inclusive los gemelos, los niños que nacen del mismo, inclusive son diferentes en sus personalidades. Por último, la personalidad regula el comportamiento del individuo, manifestando su función reguladora y autorreguladora, y constituye nivel superior regulador de la actividad del sujeto, lo cual se evidencia en el carácter activo y consciente de esa regulación. Vean qué interesante esto, ¿no? Pues estamos hablando de que ese individuo y su función reguladora y autorreguladora es el nivel superior que nos da a nosotros esa personalidad, que son irrepetibles, que no hay una personalidad igual a otra. Vamos a la educación entonces, la educación de la personalidad. El proceso de educación de la personalidad es complejo, es diverso. Si pensamos en un grupo de estudiantes en los cuales vamos a impartir clases, nos percatamos fácilmente de que cada estudiante presenta características personales diferentes, porque vienen de familias diferentes, de comunidades a lo mejor diferentes, de situaciones diferentes, de experiencias sociales diferentes, historias diferentes, y que por supuesto cada uno tendrá sus propios problemas. Y no todos asimilan los conocimientos de igual manera. Sin embargo, en la planeación educativa la hacemos a todos igual, como si todos fueran a apropiarse de conocimiento de la misma manera, cuando todos tienen una historia diferente y una personalidad diferente. Nuestra relación individual con cada uno de ellos no es la misma. Por lo tanto, no podemos planificar igual para todos, no podemos trabajar igual para todas, y las estrategias didácticas no pueden ser iguales para todos. El trabajo educativo, por lo tanto, no será igual con todos. Y debemos, ante todo, saber caracterizar la personalidad de cada alumno para hacer poder influir positivamente en su educación. Ahí viene la parte, caracterización. Y ese proceso que hoy hablamos de diagnóstico muchas veces como momento, al inicio de la clase, al inicio del curso escolar. Ahora viene el nuevo curso escolar, vamos a hacer entonces ahora un diagnóstico. No nos dicen la realidad de la personalidad, porque el diagnóstico se inicia el primer día de clase. Ojalá se pudiera, y se hace, en muchos países se hace como entrega pedagógica, fíjense bien, donde el profesor ya sabe, más o menos tiene una idea de lo que es la personalidad de esos alumnos, porque inclusive va a buscarlo, va a conocerlo, pero bueno, hablamos de entrega pedagógica como un elemento muy de lujo, digamos, muy específico de algunos sistemas educativos que hoy no existen en muchos otros, ¿no? Y entonces empezamos a diagnosticar desde el mismo inicio de clase hasta la culminación como un proceso dialéctico, no como un momento. El diagnóstico no puede nunca ser un momento para poder hablar de educar la personalidad. Y somos formadores. No, somos un agente más, los maestros que influimos en la personalidad. Y vamos a ver esto más adelante. Aquí hablamos de la dirección pedagógica del proceso docente educativo, abarca el cumplimiento de un conjunto de tareas. La primera de las cuales se refiere justamente a la contactación de los elementos del proceso docente educativo. Es necesario el diagnóstico del nivel de desarrollo de la personalidad del alumno a través de la aplicación de diversos métodos y técnicas de investigación pedagógica. Y aquí estamos hablando inclusive de la investigación de procesos investigativos desde un punto de vista teórico, metodológico, sobre métodos empíricos de investigación, donde tenemos que hacer encuestas, entrevistas, técnicas de observación como la primaria y la más fundamental, y a trabajar estos métodos empíricos de investigación en la aplicación de las didácticas, que es la experimentación, para poder ir cambiando entonces, ¿qué cosa? Las estrategias con cada uno y en dependencia de cada uno. Aquí tenemos la propuesta del nuevo modelo de diagnóstico. Una propuesta donde nos habla de un proceso. Cuando hablo de proceso, no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de proceso, que no es un momento, y estamos hablando de que depende de este proceso
las decisiones que voy a tener en la evaluación constante del alumno, como un control de eficacia de los programas de intervención, de mi estrategia didáctica de intervención, que hacen posible definir en cada etapa qué acciones voy a realizar, con mira a satisfacer necesidades educativas del alumno a partir de una atención personalizada. Quiere decir que no puedo hacer estrategias didácticas iguales para todos. Por lo tanto, la evaluación no puede ser igual para todos. Pensemos entonces en eliminar todos los exámenes como tal, que son momentáneos y que no me dicen nada de la apropiación del conocimiento de un alumno ni su desempeño. Estos son los elementos que tengo que tener yo en cuenta a la hora de un diagnóstico, de una evaluación diagnóstico para conocer la personalidad ¿de quién? Del alumno, de ese diagnóstico integral en la cual lo primero que tengo que trabajar es el alumno, el estado de salud del alumno, las situaciones del alumno, su trabajo, su desarrollo cognitivo, como ha sido, el desempeño dentro de las asignaturas, el aspecto social, emocional, todos los elementos de la personalidad que describimos anteriormente, eso lo tiene que hacer el profesor, teniendo en cuenta la familia, de la familia que viene, qué tipo de familia, el nivel cultural de la familia, el estado económico de la familia, la situación social, biológica de la familia como tal, cómo es en sociedad esa familia, qué tipo de familia es, si es familia disfuncional, si es una familia ensamblada, que es la más actual muchas veces. Hay que trabajar también con el maestro o los maestros que trabajan con ese alumno, conocer cómo es cada uno de ellos, sus métodos de trabajo, sus estrategias didácticas, bajo qué paradigma educativo están trabajando, qué tipo de comunidad es, si es rural, si es urbana, si es una comunidad con creencias religiosas, etcétera, etcétera, si es una comunidad donde existe seguridad. Hay comunidades hoy donde existe una inseguridad tan grande que cada uno no puede tan siquiera tener vivencias dentro de ella. Como tal, están metidos en la casa constantemente, ¿no? Y hay comunidades en las cuales donde florece esta posibilidad de interactuar inclusive potencia el desarrollo de los alumnos. Y está el equipo multidisciplinario. Debe existir hoy en día en una pedagogía contemporánea un trabajo en equipo, tanto de la dirección como de todos los maestros que le dan clases al alumno. Sin contar la comunidad también, la sociedad, los métodos, los medios de información, el uso de la internet, el uso del Facebook, del WhatsApp, el uso de todos estos elementos que también tienen que tener en cuenta ese diagnóstico integral que nos forma entonces la personalidad. Como pueden ver, los maestros somos uno más, somos una influencia más. La escuela es una influencia más. No somos las únicas. Ahora, podemos hacer algo. Indiscutiblemente que podemos hacer algo con quién, con el alumno, con la familia, en la misma escuela, inclusive en muchos países y en muchas comunidades se puede transformar esta comunidad desde la escuela. Fíjense bien, cuando una escuela potencia el desarrollo. Concebir adecuadamente la educación de la personalidad son los principios generales de la psicología materialista dialéctica. Fíjense bien, hay principios del desarrollo. El desarrollo, verlo como tal, no ver nada más el desarrollo desde un punto de vista biológico o desde un punto de vista cognitivo, sino un desarrollo integral. Es un desarrollo donde existe, como decía el Simonovic Vygotsky, esa interrelación entre los dos, entre lo biológico y lo social, que te da a ti entonces un desarrollo integral, ¿no? Y que este desarrollo va con el hombre desde que nace hasta que muere inclusive, ¿no? Y el principio de determinismo dialéctico. ¿Por qué? ¿Por qué es dialéctico? Porque hay cambios. Hay que tener en cuenta los cambios sistemáticos, tanto biológicos como sociales, que tiene el ser humano, que tiene el alumno en esa personalidad. Ese principio de determinismo dialéctico es fundamental. El reconocimiento de la conceptualización de la dialéctica como cambios, transformaciones sistemáticos. Y que siempre van a haber esos cambios como elementos materialistas, como elementos de la que la materia está en constante cambio y transformación. ¿Y qué es el hombre? El único ser humano que puede transformar la materia y transformarse a sí mismo.
El principio de la unidad de la psique con la actividad y la comunicación, muy importante. ¿Por qué? Porque la psique se desarrolla a partir de esa comunicación. Comunicación verbal, comunicación lectiva, cuando estamos leyendo, comunicación que es todo lo que nos da esa historicidad cultural de la sociedad hacia el ser humano. Esta comunicación se da de diferentes formas, tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como también en la vida real, en la televisión, en la radio, en los amigos, en la observación de la comunidad, observación de todo lo que te rodea material, también te da a ti una comunicación. ¿Por dónde? Por los órganos sensitivos, audición, visión, tacto. Así, la personalidad se adquiere mediante un proceso de desarrollo condicionado histórico y socialmente gracias a la actividad. En el proceso de comunicación con los demás, el hombre al nacer es simplemente un individuo perteneciente ¿a qué? A la especie humana, un animalito más, perteneciente a la especie humana. Solo mediante ese proceso de desarrollo, de ese desarrollo de interacción con la realidad material, con lo que nos rodea y sus relaciones sociales, es que deviene el desarrollo de la personalidad. Es que aparece la personalidad. Ser personalidad significa no solo adaptarse al medio y actuar sobre él, sino también influir de manera activa sobre él mismo, transformándolo. Decía yo que el ser humano es el único animal que puede transformar la materia y puede transformarse a sí mismo. Por lo tanto, influye sobre sí y significa apropiarse de esa experiencia cultural humana y haber logrado un alto nivel de desarrollo psíquico. Logramos entonces ser humano transformar, cambiar e influir en los demás cuando somos capaces, primero que todo, de lograr esta apropiación de la cultura y cuando logramos ese nivel de desarrollo psíquico alto. Formación de la personalidad. Hay una concepción materialista dialéctica sobre la formación y desarrollo de la personalidad que brinda al educador un enfoque científico para poder planificar la labor pedagógica, especialmente en la labor educativa, en la cual el profesor debe tener en cuenta tanto las condiciones internas, los elementos biológicos, psíquicos, la maduración del sistema nervioso central, los elementos de maduración, los elementos que existen como los externos, que influyen en el desarrollo de la personalidad del estudiante. En este caso, tenemos que tener en cuenta también la familia, la escuela, la comunidad, las amistades, los medios de comunicación, la sociedad. Y desgraciadamente hoy muchos sistemas educativos no tienen en cuenta la familia, o la tienen en cuenta como un elemento decorativo, solamente informativo, pero no trabajamos con la familia, porque inclusive muchos sistemas educativos no tienen una función, no tienen algo que lo respalde jurídicamente. Estamos hablando de concesiones jurídicas, de elementos jurídicos que trabajen, que puedan apoyar, que puedan inclusive resguardar el trabajo de los profesores con la familia. Entonces tenemos que desarrollar primero un marco jurídico para el trabajo, un marco jurídico general, un marco jurídico real para el trabajo de la escuela con la familia, de los maestros con la familia, para no tener problemas. Con la comunidad, cómo la escuela se forma entonces desde un punto de vista de esa comunidad, esa escuela, cómo puede transformar la comunidad y la comunidad apoyar al trabajo de la escuela, inclusive a la reparación de la escuela, a tener la escuela como un centro cultural, la institución educativa como un centro cultural, un centro de desarrollo, un centro donde se puede visitar, inclusive estar abierta los sábados y hasta los domingos, para tener actividades dentro de la escuela, actividades sociales, cognitivas, educativas, deportivas, culturales, artísticas, de todo tipo. Las amistades. Es muy importante en la formación de la personalidad. ¿Qué tipo de amistades? ¿Cuáles son las amistades? Y las amistades influyen y hasta determinan muchas veces ese desarrollo de la personalidad. Los medios de comunicación hoy en día, estamos hablando de la generación millennials, esa generación que surge después del 2000, después de los finales del 90, que tiene que ver con el uso de la internet, muchas veces hasta desmedida, en la cual la comunicación se da hoy. ¿Por qué? Pues se da por el celular, se da por la computación, se da por un WhatsApp, se da por un Twitter, se da por... Hay presidentes que trabajan nada más por Twitter, inclusive, que eso es bastante absurdo. Pero, ¿y cómo puede influir la comunicación
inclusive en la bolsa de valores del mundo. Un tuitazo de un señor presidente, si se quiere hablar, cómo puede influir en la caída de la bolsa una mala comunicación. Vea que hasta dónde pueden influir los medios de comunicación hoy en la personalidad y en la sociedad. La sociedad, la que forma la personalidad. Y nosotros los educadores somos una parte de esa sociedad, en conjunto con la familia, en conjunto con la comunidad, en conjunto con la escuela, en conjunto con todo y con los medios de comunicación. Bueno, creo que he abordado aquí el término personalidad, lo más general de ella, fíjense bien, siempre recordando para mí conceptos básicos de la personalidad, como es este que plantea Fernando González Rey, como ese concepto de una configuración que expresa una organización estable y sistémica de los contenidos y funciones psicológicas que caracterizan la expresión integral de sujetos y sus funciones reguladoras y autorreguladoras del comportamiento, que por supuesto constituye tanto la integración sistémica de los contenidos y funciones de la psique, que se expresa de manera individualizada en cada comportamiento de cada sujeto, y esta, que es una personalidad, que es desde un punto de vista pedagógico, sistema de formación psicológica de diferente grado de complejidad, que constituye el nivel regulador superior de la actividad del individuo, un poco más pequeña, y todo lo que influye entonces en esta regulación que nos habla Fernando González Rey, de esa regulación inductora, de esta regulación ejecutora, de esa esfera afectiva y esa esfera cognitiva de lo que es la personalidad. Bueno, muchísimas gracias y espero que estos elementos muy generales y muy iniciales de la personalidad les sirva a ustedes para entonces poder conceptualizar cómo trabajar la personalidad, pero también cómo abordarla en nuestra labor pedagógica y cómo trabajar elementos de diagnóstico, elementos de intervención didáctica y evaluación, conociendo la personalidad de cada uno de nuestros alumnos. Muchas gracias.